Hola, ¿qué tal amigos? Esperando que estén pasando una excelente tarde o noche, depende de la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos. Les damos la bienvenida a este 10º capítulo de su podcast El Canto del Cenzontle. Un podcast donde hablaremos de distintos temas de interés general, desde historias aterradoras, eventos sobrenaturales, hechos históricos o simplemente historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas. Después de una semana de no subir contenido, por cuestiones de tiempo más que nada y de ser personas asalariadas, estamos de vuelta con ustedes y para el día de hoy nos acompaña más que un invitado, un ya miembro del staff de este proyecto, Jairo Gutiérrez. Jairo, ¿cómo estás, amigo? Buenas, Sandro. Pues aquí otra vez un gusto acompañarte aquí en tu podcast, amigo, y pudiendo contribuir de la mejor forma. Perfecto, el día de hoy es 21 de noviembre, día después de pues un día importante en nuestro país, en México, que es la Revolución Mexicana. Eventos históricos de los que pues se conmemoran año con año y son de los más importantes. Así que traemos un tema que va relacionado con esas épocas y que involucra a gente que fue importante en esta época. Sí, en este lapso de tiempo y que sobre todo pues creó muchas especulaciones, muchos rumores, mucho ruido durante el suceso y pues sobre todo el impacto que tuvo, ¿no? Por las personas que participaron dentro de este acontecimiento, ¿no? Exactamente. El día de hoy estamos hablando del tema que es el baile de los 41, que yo me he dado cuenta que es muy conocido por muchos, pero también muy ignorado por otros. Es un tema que ahorita, como lo vamos a ver, pues no conviene que se le dé mucha relevancia para pues muchas agendas políticas y sobre todo la cultura machista que se tiene aquí en México. Pero pues por eso estamos aquí, para hablar de un poquito de este tema. Sí, en efecto, Jandro, pues por ahí es un acontecimiento histórico que pues más que nada es un hecho paralelo a lo que veneramos dentro de nuestra cultura y pues también sobre todo pues es un hecho que genera más que un gran recuerdo, genera pues bastante polémica, ¿no? Particularmente por lo sucedido y por todos los hechos como lo narra, ¿no? Y sobre todo como lo dices pues para cuidar mucho la parte política, pues muchas veces se omite o se modifica la historia, ¿no? Siempre en favor de aquellos grandes personajes, ajá, y sobre todo la representación del poder, ¿no? Entonces es un hecho bastante polémico, crea otra imagen de nuestras figuras de aquel entonces y pues más que nada el tener esta historia pues también de alguna forma suma a todos nuestros conocimientos porque te da otra visión, ¿no? De cómo eran consideradas las cosas o cómo se cometían en esa época donde, pues bien dices, el machismo ha sido bastante representativo de nuestra cultura, desgraciadamente, y pues sobre todo en esas épocas era aún más notorio, ahora sí que este aspecto discriminatorio o de empoderamiento, ¿no? Que iba más en favor de los hombres que de las mujeres o inclusive de otras personas que les gustaban de otras preferencias, ¿no? Entonces sí. Exacto. Es un tema bastante polémico y que, como dices, pues no conviene ser narrado. Sin embargo, pues como bien lo dices, pues este es un podcast para tomar todos esos puntos, ¿no? Exactamente, así que vamos empezando poniendo un poquito en contexto. El baile de los 41, o bueno, ahorita ya lo veremos. Antes de que empezáramos a grabar, Jairo me comentaba que aquí en Guadalajara hay un lugar, se llama el Palacio de las Vacas, donde se acostumbra a hacer varias obras de teatro y todo este tipo de cosas. De hecho, ahorita las fechas que acaban de pasar de Halloween y de Día de Muertos, se hacen obras de teatro, se hacen recorridos nocturnos para contar historias de terror y cosas por el estilo. Y justamente en ese lugar, en estas fechas, se está dando la representación exacto, la obra de este acontecimiento. Se supone que el origen del baile de los 41 o 42 sucedió la noche del 17 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México.
en una de las calles más importantes, donde se supone había una fiesta bastante grande que empezó a molestar a los vecinos. Uno de esos vecinos era un policía. Entonces cuando decide ir a ver qué estaba pasando, se encuentra con la sorpresa de que había en su interior 41 personas, 41 hombres, donde la mitad estaba vestido de mujer y la otra mitad estaba pues vestida tradicionalmente como se vestían los hombres de aquel entonces. Eso no fue todo. Se comenzó a dar cuenta de que era una fiesta con, digamos, bastante degenere, donde se estaban haciendo, por ejemplo, había una rifa donde el premio mayor era de una persona que se dedicaba, digamos, a prostitución, pero era un hombre. Uh-huh. Y otra de las sorpresas fue que la mayoría de las personas que se encontraban en ese lugar eran personas de la élite mexicana de ese entonces. Sí, de la alta sociedad. Exacto, que en ese momento, lo que ahorita vendrían siendo los whitexicans, uh-huh, a ellos se les llamaban lagartijos. Uh-huh. Era una manera pues despreciable de referirse a ellos, ¿no? Una de las cosas que más alarmó, bueno, no alarmó, sino que causó controversia, fue que al principio se decían que eran 42 personas, pero terminaron siendo encarceladas o detenidas solamente 41. Lastimosamente, después de que pasara este suceso, se le informó al presidente de ese entonces, que era Porfirio Díaz, de la detención, de lo que había pasado, y cuenta la leyenda que el número 42 era nada más y nada menos que el esposo de su hija. Su yerno. Su yerno, exactamente. Entonces, pues para mantener la... ¿cómo se le puede llamar? La apariencia, la imagen de... Sí, pues, o sea, entramos en el contexto de que eran épocas... eran inicios de los 1900, entonces el machismo estaba muy bien visto. ¿Sí? O no, sea, estaba era lo normal. Y sí, no, todas estas cosas de verdad denigraban y perjudicaban mucho la reputación, ¿no? de cualquier persona que se viese involucrado, ¿no? Porque a final de cuentas pues se trataba de respetar como esta variedad de hombre y mujer y no ver más allá, ¿no? O sea, siempre se buscaba ese foco en esa época, ¿no? Nada. Exactamente. A lo que pues, hoy en día pues creo que hemos evolucionado un poco. Exacto, un poquito. Sí. Exactamente, pero bueno, mira, la información que encontré dice lo siguiente. Todo comenzó la noche del domingo 17 de noviembre de 1901, en donde fueron llegando en distintos carruajes varios hombres que lucían una característica vestimenta propia para una gran fiesta. La mitad de aquella concurrencia iba vestida de mujer y llevaba pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. De acuerdo con el texto Crónicas de un baile clandestino, investigado por el Colegio Mexiquense, la cita de la fiesta era en los que hoy se conoce como la calle Madero, en la casa número 4 de la calle de La Paz, hoy Jesús Carranza, la cual estaba vacía y fue rentada para esa ocasión especial. O sea, esa casa no estaba habitada y la rentaron prácticamente para hacer esa fiesta. Perdón, en donde se iba a celebrar un supuesto bautizo. Esa era la fachada con la que se rentó esa casa. Sí. Los primeros periódicos en dar a conocer la noticia en este día fueron La Tribuna y El Universal. Después, los reporteros de otros diarios se desataron con artículos que iban desde el humor hasta el ingenio. Una de ellas, La Gaceta Callejera, donde Guadalupe Posada, que fue el mismo que hizo la Catrina y que es famoso por hacer este tipo de representaciones en dibujos satíricos, sí. Caricaturizó esta historia. Sí. De hecho, pues precisamente la portada de este capítulo va a ser justamente o es más bien dicho, la caricatura que hizo Guadalupe Posada, uh-huh, donde se ven personas, hombres bigotones, unos vestidos de hombre, pues con smoking, y otros vestidos con pelucas
y vestidos, ¿no? Ampones. Sí, exactamente, ya prácticamente representados como mujeres, ¿no? Exacto. Que de igual forma pues viene siendo ya ahora sí este juego de caracterizaciones, ¿no? Exacto. Posteriormente, el texto Crónicas de un baile clandestino expone que el comisario, Miguel Palacios, determinó que los bailadores fueron remitidos al cuartel del batallón 24, donde fueron rapados y vestidos con ropas que se les daba a los reclutas. A pesar de lo que hicieron, no constituía un delito. O sea, en ese momento no vestirte como mujer o ser homosexual no era un delito. Sí. Sin embargo, decidieron... Sí, pues prácticamente por el revuelto, ¿no? Que hicieron, ¿no? O mejor dicho, el argüende, por así decirlo, como hoy bien en día lo conocemos. Y pues el mismo machismo de quererse burlar de las personas, pues como fueron encontradas, vaya, ¿sí me explico? Posteriormente, solo se castigó a 12 personas de los 41 que supuestamente se habían capturado en aquel evento. A pesar de que los diarios afirmaban que el gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, se había mostrado inflexible. Realmente fue porque muchos de los que estaban participando en este baile eran personas de la élite y lograron comprar a las autoridades, como siempre. Sí, y que también pues prácticamente es ahí donde entra la duda, ¿no? Si estaba en realidad el yerno de ese entonces de Porfirio Díaz, Ignacio, en esa fiesta, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las influencias que tenía políticamente y a nivel de la justicia. De la justicia, pues eran bastante favorables, Además, ¿cómo iba a terminar parado el presidente de un país machista donde la homosexualidad se veía muy mal? Sí, ¿Cómo iba a terminar parado él? No, y nunca era bien vista, ¿no? En ese entonces, pues prácticamente cómo movieron las influencias para decir que esa persona que era un número 42 nunca estuvo ahí, ¿no? Exacto. Durante más de un siglo, según estos escritos, la identidad del resto de los detenidos, o sea, aparte de los otros 12 que sí se supo quiénes eran, no se conoció hasta que el abogado Juan Carlos Harris, quien se define como un historiador frustrado, localizó los nombres de 7 de ellos en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las personas identificadas porque promovieron amparos contra la incorporación forzada que se les hizo ante el ejército son Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Nomás dice Juan B, eso no puede encontrar su apellido. Juan B. Sandoval, y Jesús Solórzano. Pero Harris encontró algo más, una serie de abusos y violaciones contra los detenidos que más de un siglo después comenzó a develarse. ¿Qué pasó aquí? Se supone que después de que los encarcelan, algunos lograron promover amparos para que los dejaran libres. Sí. Y otros tantos los mandaron al ejército, a enlistarse al ejército de forma forzada. Uh-huh. Porque en ese tiempo en el sur del país estaba llevando a cabo una guerra donde estaban tratando de mover a unas tribus de indígenas de la zona que le llamaban la batalla de las castas. Pero no todo paró ahí. Se supone que cuando estas personas fueron llevadas, no se le ocultó a los batallones el por qué los habían enlistado. Entonces esto hizo que el trato hacia ellos fuera más deplorable, ¿sabes? O sea, porque los metes a un ejército, volvemos a lo mismo, un ejército lleno de hombres machistas, donde les dicen, ¿sabes qué? A estos güeyes los trajimos porque los encontramos en un baile vestidos de mujer. Uh-huh. Pues te imaginarás el tipo de escarnio que llevaron. A eso le sumas que no los llevaron a pelear tal cual, sino que los llevaron a hacer labores que en ese tiempo le hubieran correspondido a una mujer, vaya, ¿sabes? Sí. O sea, no los pusieron en las líneas de batalla, sino que los pusieron a lavar, a planchar, porque pues esa era la manera de pensar del ejército mexicano de ese entonces. Entonces, bueno, el escarnio público fue realmente el castigo que se le infringió a estas personas, y todo porque no tuvieron para poder pagar pagar el soborno a las autoridades, honestamente, desde entonces. Sí.
Usualmente conocido, ¿no? Como las mordidas. Exactamente. La detención fue ilegal. El escándalo de 1901 se conoce como el baile de los 41 maricones. Este baile tuvo lugar en la calle de La Paz, como ya bien lo dijimos, en lo que hoy es el centro histórico de la capital, cerca de Palacio Nacional. La residencia del presidente, que era el Palacio Nacional, pues quedaba a unas cuadras. Según los diarios de la época, la única fuente documental del caso fue un policía que escuchó el ruido en una casa a las 3 de la madrugada, que es lo que les decía al principio, y al asomarse descubrió a las parejas. Entonces pidió refuerzos para detenerlos, algo que según el abogado Harris era ilegal, porque no podías detener en ese momento, o sea, no había una ley que te dijera, puedes detener gente que está haciendo una fiesta dentro de una casa. No existía un motivo para habernos detenido, le dijo, esto dijo en una entrevista este hombre. Jurídicamente la homosexualidad como tal nunca ha estado prohibida en México, pero a casi todos fueron arrestados excepto el yerno de Porfirio Díaz, según la creencia popular, cuyo nombre habría sido borrado de la lista para evitar el escándalo político. Luego fueron obligados a barrer las calles de la capital mexicana con la misma ropa que traían en el festejo. Una de las cosas del escarnio que te digo. Sí. Algo que también fue ilegal, pues ninguna ley establecía esa sanción. Otro abuso fue el escarnio en los periódicos. Incluso se publicó una canción para burlarse de ellos. Sí. La composición se llamó El corrido de los 41 y fue acompañado con grabados de José Guadalupe Posadas, que es la caricatura que ya dijimos. Sí, exactamente. Y es algo curioso, ¿no? Como ese evento evolucionó de una forma negativa hasta sería algo que hoy en día conmemoramos, ¿no? Y que viene siendo ya parte de, pues, de algunas... del folclore, porque de hecho ahorita vamos a entrar a ese tema, pero durante muchos años el número 41 estuvo prohibido en México. Sí, porque lo habían destinado a por esto mismo. Por esto mismo, y sobre todo pues el representar pues esta cantidad pues daba alusión y pues se veía de una forma negativa, ¿no? Como todo en ese tiempo, ¿no? Exacto. En las horas siguientes a la redada, varios de los detenidos fueron puestos en libertad. Los ricos, como ya lo dijimos. Juan Carlos Harris cree que pagaron a la policía y a las autoridades de la capital para conseguirlo. Fue el caso de los más adinerados o quienes formaban parte de las familias conocidas en el entorno del porfiriato. El resto, sin tantos recursos, fueron incorporados por la fuerza del ejército. Varios fueron enviados a combatir a la guerra de las castas, que es lo que les decía, que en ese entonces se libraba en Yucatán. Fue una especie de destierro y la única forma que se encuentran para hacer esto, metiéndolos al ejército. O sea, sí. ¿Cómo los corres? Los meto al ejército y los mando a librar una batalla. No se conoce el destino final de ellos realmente, aunque según Harris y algunos historiadores que investigan este tema, murieron en las batallas. No se supo más de ellos después de que fueron enlistados en el ejército, ya no se supo. No, pues prácticamente los desaparecieron, ¿no? Como hoy en día. Exacto, mira, y por ejemplo aquí dice la parte que te digo de que no fueron puestos en las líneas de batalla como tal, dice, mira, aunque no se ha documentado, es posible que dentro del ejército hayan sufrido abusos porque nunca se ocultó a los soldados la razón de su reclutamiento, porque algunos mexicanos asociaron el número 41 con la homosexualidad, sí. A partir de ahí. Sí. Una de las razones en el escándalo que significó el baile y la cantidad de personas detenidas explican los historiadores. Aquí es donde ya viene la parte de lo que se habla, de las leyendas. Una de ellas pues es la que decimos, donde el yerno de Porfirio Díaz era el número 42. Fue esposo de Amada Díaz, que fue la hija, según yo era la hija mayor de Porfirio Díaz. Uh-huh. Pero esto está interesante. Mucho tiempo antes se sabía de que este sujeto era homosexual. Sí. Se decía que Amada Díaz ya había develado que lo había encontrado revolcándose con Emiliano Zapata, precisamente, en el establo. De ahí también viene ya la leyenda donde cuentan que ni siquiera eran 42, que eran 43. Y el número 43 era Emiliano Zapata. Pero esa es una versión no confirmada. Sí, aún no está confirmado. Bueno, difícilmente va a ser confirmado, mejor dicho. Y adicional, pues siempre fue una relación que de alguna forma no
tampoco se ventiló mucho, sí se tienen muchos rumores y sobre todo por las frases que en ese entonces refería mucho Ignacio sobre su posición, sobre todo en la política, ya que si bien han conocido un poco de la trascendencia de este sujeto, pues él fue de los primeros detractores del gobierno de Francisco I. Madero y a su vez pues apoyaba de alguna forma a Emiliano Zapata, quien abocaba mucho a la lucha de las tierras, ¿no? Entonces eran posiciones que de alguna forma las veíamos consolidadas, sin embargo cada quien peleaba por su lucha. Fíjate que ahorita que estamos en tiempos de revolución, hay un... Yo creo que no nomás aquí en México, pasa algo similar en Estados Unidos, que el jueves va a ser el Día de Acción de Gracias, donde hay muchas personas estadounidenses que no les gusta celebrar ese día porque pues la historia te cuenta la parte bonita, ¿no? Claro. Donde compartieron los alimentos, todo esto. Pero pues inmediatamente, al poco tiempo, los colonizadores pues empezaron a masacrar a los nativos. Acá en México pasa algo similar, donde tú en la escuela, en los libros de la SEP, te enseñan cosas a la conveniencia, a la agenda que se tiene. A medias, exactamente a medias. Sí, mira, hay mucha gente que le molesta que uno diga de las agendas, pero las agendas existen, no necesariamente para ser conspiranoicos, pero se tiene que cubrir una agenda y simplemente la historia que te dan en la escuela es la viva imagen de eso. Por ejemplo, hay muchos héroes, entre comillas, mexicanos, que si somos realistas y leemos un poquito, investigamos y vamos más allá, pues realmente nos vamos a encontrar con sorpresas. Que en realidad no eran héroes. Eran héroes, pero porque buscaban su lucha a través de una causa que trataba o según ellos pintaba de beneficiar a todos. Exactamente. Por ejemplo, ahorita hay otro podcast que también se los recomiendo, que se llama Leyendas Legendarias. Yo creo que muchos ya lo han escuchado, donde justamente en estos días tocaron el tema de Francisco Villa, donde el tipo era un asesino, era un psicópata. ¿Sí? Y aquí te lo pintan como el revolucionario, héroe, la fregada. Si tú te pones a investigar un poquito de cómo se manejaba él y de dónde sacó precisamente el apodo de Pancho Villa, porque él se llamaba Doroteo, ¿qué? Doroteo algo así. Adán. El apodo de Pancho Villa lo tomó de un bandolero, que él decía que era su ejemplo. Y ese tipo era literalmente, o sea, el Pancho Villa original era un ratero. Sí, pues prácticamente era alguien que saqueaba y precisamente su nombre era José Doroteo Arango Arambura, entonces no tenía nada que ver con Francisco Villa. Y sin embargo, en la biografía lo referimos como Francisco Villa. Exacto, y por ejemplo, también otra de las cosas que pasa con este personaje, a ti te cuentan que él salió detrás de un tipo que violó a su hermana cuando la realidad no fue así. Él se fue de su familia porque era un tipo problemático. Desde que tenía 10, 11 años, el tipo se dedicaba a robar, a estafar, a matar gente. Entonces, bueno, esa parte de la historia no te la cuentan. Tampoco te cuentan cosas de Benito Juárez, que en México se le cataloga como el mejor presidente cuando no hay nada más lejos de la realidad, ¿sabes? Sí, exactamente. Y en este caso es donde, por ejemplo, yo he platicado con amigos que son homosexuales, y el baile de los 41 es el tema perfecto para ver cómo las autoridades prefieren contarte mentiras que ellos inventan y ocultarte verdades que no les conviene. Sí, exactamente. Y sobre todo por hechos recientes, o sea, donde hemos visto que gente muere a causa de agresiones policíacas y manipulan siempre la escena, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues que la víctima tuvo la culpa, ¿no? Y bien es algo que pasa a través de los años, ya que si nos vamos un poquito a esas épocas, cómo era la realidad, pues en ese día pues cualquiera podía traer un arma, ¿no? Entonces, ¿qué le impedía librarse de la gente que le estorbaba? Pues la realidad es que nada. Entonces, si es una persona de esa índole y con esa expectativa ante los demás, donde todo el mundo lo sigue, pues obviamente pudieron haber pasado 1001 cosas y obviamente la historia no nos va a contar, porque a final de cuentas debemos de tener a un héroe entre comillas para decir gracias a él logramos esto, cuando en realidad pues no damos de verdad el soporte que tiene la gente detrás de todo el proceso y que de verdad sacrificó y arriesgó mucho de ellos. Y ese afán que se tiene de siempre romantizar las cosas
que ese yo me atrevería a llamarle eh, pensamiento enfermizo de siempre tiene que haber un lado bueno y uno malo. Cuando pues si somos realistas, ¿quién es bueno y quién es malo? Porque cada quien ve por sus propios intereses. Sí, sobre todo que siempre existen esos dos lados, güey, pero algo bien importante, pues es ver cómo pones a una persona y a otra, porque a final de cuentas, aunque existe el lado bueno y el lado malo, a quién vas a juzgar y a quién no vas a ¿Y juzgar. con qué vara? Y con qué vara, exactamente. O sea, Entonces, nunca hemos sido medidos de la misma forma. Ahora sí que la vista siempre ha sido horizontal, mejor dicho vertical, perdón, nunca ha sido horizontal, porque siempre se ha visto de abajo hacia arriba. Entonces, pues prácticamente la gente que goza de una buena posición, pues yo a lo mejor no exacto. soy el más indicado, ¿no? Pero goza con más privilegios que la otra parte, ¿no? Entonces, todos ellos, o en su mayoría, como lo dices, fueron exentos, ¿no? De muchas cosas. Sin embargo, hoy en día, el que tú golpes a una persona está penadísimo. Entonces, ahí nos habla de una hipocresía masiva Sí. conforme ha pasado el tiempo. Y por ejemplo, algo que te quería contar hace rato, cuando yo escogí este tema, lo escogí no solamente por el tema del baile como tal, sino que estamos en épocas de noviembre, de revolución y todo esto, acaba de pasar el 15 de septiembre, y donde si somos sinceros, siempre se ve el lado malo de los que en su momento estuvieron en el poder y siempre se ve el lado bueno de los que se rebelaron. Pero nunca se ve lo contrario de cada uno. Por ejemplo, porque no sé si a ti te pasó cuando a mí me contaban lo del porfiriato. Decía, ok, pero pues la tasa de delincuencia bajó, el vato creó el ferrocarril, o sea, el vato estaba haciendo de México una potencia, güey. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. yo eso siempre lo cuestioné, más siempre me decían, no, pues sí, pero puedes hacer mil cosas buenas, pero las cosas malas que hizo eran peores. Pues sí, ok, lo entiendo, pero entonces también, ¿por qué no te explican lo malo que hacía, por ejemplo, Francisco Villa, lo malo que hacía Miguel Hidalgo, las violaciones que hubo, los saqueos? Y lo pones en un contexto actual y dices, güey, pues Porfirio Díaz hizo algo. Exacto. El presidente, o lo mejor dicho, los presidentes que hemos tenido los últimos 12 años, pues yo veo que cada vez la deuda está más gruesa, güey. Exacto. Entonces, ¿cuál de verdad es el beneficio de poder decir que somos democráticos, de poder decir que somos parejos, de poder decir que en aquel entonces de verdad estábamos viviendo un infierno? Lo de Benito Juárez, digo, a lo mejor ahorita ya me voy a meter en un tema más polémico, pero por ejemplo, ahorita el presidente que tenemos actualmente en México toma como estandarte a Benito Juárez, donde si somos realistas y nos ponemos a leer y nos ponemos a investigar y nos dejamos de ver el juego del calamar y nos ponemos a ver cosas de nuestra historia, realmente nos iba a convenir más. O bueno, Maximiliano de Habsburgo sí veía a México como un país independiente y como una potencia, tal vez como imperio, sí, pero él le veía mucho potencial. Benito Juárez se colgó la medallita de la, por ejemplo, el derecho a la... no, la de la educación obligatoria, Sí. libre y laica. Esa medallita se la cuelgan a Benito Juárez. Y dime en qué momento la educación de verdad es laica, amigo, porque vemos hoy en día, y lo digo muy abiertamente y no estoy cuestionando ni juzgando ni pensando que uno es más y que otro es menos, pero hoy en día tenemos colegios e instituciones que son 100% apegadas a una religión y te enseñan las bases de religión sí o sí. Exacto. Cuando la educación tiene que ser objetiva en el sentido de la evolución científica y no, como te digo, o sea, no desprestigio las virtudes que puedan tener en cuanto al desarrollo educativo, pero pues hemos metido muchas cosas de nuestra parte a interpretaciones. Aquí el detalle, ajá, sí, entiendo lo que dices. De hecho, aquí el detalle no se cuestiona eso, se cuestiona que se les esté colgando medallas y que se les esté adjudicando cosas que realmente no se hicieron. Y por ejemplo... Y no se respetan. Exacto, y por ejemplo, algo que a mí siempre me ha brincado, yo sí me declaro antijuarista, realmente. No... A mí me gusta la historia por hobby, no soy historiador, ni soy investigador, ni nada por el estilo, pero por lo menos siempre me gusta investigar un poco más. Antes de hacer el tema de los bailes de los 41, yo te quería traer temas más tipo de este estilo, de las verdaderas historias, pero pues no me quise meter en broncas donde a lo mejor sacaba información falsa. Pero lo que sí me queda clarísimo es que la historia está totalmente mal escrita. Y aquí viene
una primicia que mucha gente le gusta tomar, que es la de la historia la escriben los ganadores. Pero claro. muchas veces el perdedor era el que tenía Y, mejores puntos. no, y de verdad, todo lo que encuentras del otro lado, ¿no? Del lado negativo, o sea, hay más causas justas que pierden que causas ganadoras y que dices, Exacto. bueno, por 2, 3 cosas positivas, perdimos 10. Entonces, hay un contraste muy fuerte siempre y como dices, ¿no? O sea, no buscamos ponernos la camiseta con otras cosas, pero Ujú. sí buscamos crear esta reflexión, ¿no? O sea, al final de Exacto. cuentas son puntos que nosotros que tú consideras importantes, yo te apoyo con el diálogo y pues vamos buscando entendimiento, pero Exacto. siempre hay partes de todos. Por Entonces, ejemplo, a mí algo que no me gusta y no me ha gustado y yo creo que no me gustará. Yo recuerdo que desde secundaria, prepa, todo, la gente siempre te va a decir, ay, historia, qué aburrido. O sea, sí, güey, pero pues entonces no te quejes, porque ni siquiera estás viendo este tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita está en pleno auge la lucha por los derechos LGBT. sí, ¿Ok? Este baile es de las primeras cosas que tú deberías de saber para saber desde dónde parte la desigualdad. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo vas a defender una causa si ni siquiera sabes el contexto histórico de tu país? O sea, ¿cómo vienes tú a defender cosas que no han pasado en tu país y cosas que sí han pasado ni siquiera las conoces? ¿A qué voy? El número 41 se evitó muchísimos años en México. No había pelotón 41 en el ejército, no había pisos 41, los hombres no cumplían 41 años, cosas tan absurdas que fueron desencadenadas desde este hecho sí. y que muy pocos conocen. Sí, que si bien el movimiento, o sea, hay muchas cosas que debemos de conocer, bien lo dices, y que a pesar de que las conozcas, pues la forma en la que siempre se reproduce la información, ¿no? O sea, a final de Exacto. cuentas, esta información, creo que al menos tú y yo nunca la vimos en nuestros grados, en nuestros No. primeros grados de educación, sino que hasta no sé, rompiendo un poco la barrera con la prepa y con algunos maestros es donde se tocan estos temas y no solamente como una fuente de estudio, ¿no? Sino como una partitura, una reflexión de verdes donde nace una lucha por unos derechos Exacto. y por esta igualdad, ¿no? Que a final de cuentas, si la clase alta se va a ver respetada por esto, pues creo que hasta la persona con menos recursos debe ser respetada por algo Exacto. similar, ¿no? Además estás hablando de que, ok, va, estamos en el contexto de que era una época machista donde el hombre era sombrerudo, bigotón y tenía que mostrar su machismo, pero ni aún así estaba estipulado como delito. Sí. Entonces, es a lo que voy, o sea, desde ahí parte, o sea, deja tú ya de las creencias, deja tú de los sesgos, deja tú de lo que piensas, el hecho de no conocer el contexto histórico, de no conocer las leyes, de no meterte más a profundidad de lo que es la historia, te está destinando a cometer el mismo error. Sí, exactamente, y como dices, o sea, tal vez nunca ha estado penado, pero pues siempre se ha guardado sobre todo como esta posición de juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dices, pues siempre se prohibió hablar más allá de esto en esa época. Entonces es un mensaje que se ha reproducido hasta la actualidad y mucha gente se lo sigue tragando en vez de apegarse a respetar, ¿no? Y si bien tú eres de la parte que lucha por esos derechos, pues también ver de la mejor forma cómo hacer llegar un mensaje o ponerte en la posición de que tienes que ser respetado y a toda costa, ¿no? O sea, tampoco no hay que irnos a extremos y pensar que todos ganamos siempre, ¿no? O sea, hay cosas Sí, que no, nos por van a supuesto que costar no. ganar, tanto como hombres, mujeres, población LGBTQI Y generalmente, generalmente, ¿no? O sea, en general. y que a final de cuentas creo que siempre va por parte de cada quien. Este tema pues es bastante complejo y creo que a lo mejor no tenemos, o en lo personal no tengo el conocimiento como tan explícito para comentarlo porque es algo de años pasados, pero al menos y aparte es es algo que te muy deja a reflexionar, ¿no? y aparte es algo muy infravalorado. O sea,
la gente que conoce un poco de este tema te cuentan por encima de que, sí, el tema de los 41 fue unos güeyes que hicieron una fiesta y la mitad andaban y eran gays todos. Sí. Pero no te cuentan lo demás, no te cuentan realmente lo que importa, que es, violaron sus derechos. Algunos realmente, seamos sinceros, si te mandan al ejército, no estás adiestrado. Uh-huh. Lo más probable es que lo hayan matado. O sea, eso fue una manera de fusilamiento indirecta. Sí, absolutamente, que al final de cuentas la imagen correcta siempre se lava las manos. Y fueron 2 pecados los que ellos cometieron. 1, tener distintos gustos. Ajá. Y 2, pertenecer a la clase baja. Cosas que debemos de tener bien en claro. Y si realmente nos consideramos gente open mind, que ahorita está progress, que ahorita está súper de moda, ajá, entonces tenemos que ver este tipo de situaciones. Sí, y sobre todo, así como lo mencionas de esos 2 puntos, el nunca sentirse inferiores, ¿no? Porque al final de cuentas todos tenemos que gozar de los mismos derechos, uh-huh, y hacernos valer, ¿no? De esa forma, y resaltando y rescatando mucho esa parte de los pecados, pues así como ellos cometieron esos pecados, pues más pecó el que de verdad desquitó y violó, ahora sí que la parte de sus derechos se debe respetar, ¿no? Tal cual. O sea, la verdad es que la cara de la justicia quedó ahora sí que, como hoy bien traemos en mente, pintada de payaso. ¿Por qué? Porque les entró por uno y hicieron lo que quisieron. Uh-huh. La gente, para reclutar al ejército, sí, hoy en día pasan por muchos filtros, sí, e inclusive hasta en el servicio militar, amigo. O sea, si tú no tienes el estado de salud para empezar favorable, pues no te meten. Exacto. Ahora imagínate esa población de escasos recursos, que a lo mejor no gustaba de una alimentación sana, o 1,000,000 factores de ese entonces. Como lo dices, o sea, bien era la forma de deshacerse de ellos y pues de prácticamente hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Como, uh-huh, si nunca, y eso nunca pasó. Ajá, exactamente. Y es lo que pasa hoy en día. No quiero aseverar ningún otro hecho, pero creo que podemos darnos cuenta de algunos otros hechos de cómo de verdad la cara de la justicia busca erradicar a la parte opositora o a la parte, uh-huh, que tiene menos razón, ¿no? Para ellos. Exacto. De hecho, dicen que si eres un delincuente, la regla de oro es no le cometas un ilícito a una persona con poder, porque ahí se te acabó el teatro. Mientras lo hagas a la gente de abajo, no te va a pasar nada. Así que, bueno, amigos, con esto llegamos al final de este capítulo. Como pudieron ver, pues sí, lo hicimos más con el afán de que viéramos más allá, de que investigáramos, como siempre les digo, tanto en temas paranormales como en temas de esta índole. No se queden con lo que uno les dice, no se queden con lo que los maestros le dicen, los libros, o sea, investiguen, porque realmente si profundizamos más, o sea, nosotros profundizamos un poco solamente, pero realmente te vas dando cuenta de muchísimas cosas. Y cosas que son importantes. El baile de los 41 simplemente es una de las historias que se quedaron ahí como un no pasa nada, pero que si la empezamos a descarnar, vamos a darnos cuenta de que vamos a encontrar muchísimo material que se podría usar para otro tipo de cosas. Y como muchas, como ya les dijimos, hechos históricos que te cuentan de otra manera, que cubren agendas, o que simple y sencillamente el país decide que tenemos que tener unos héroes que nunca existieron. Entonces, muchachos, investigar es indispensable. Es bueno, no digo que agarren libros y los devoren, pero sí traten de tener un poquito más de criterio, traten de consumir mejor contenido en internet, traten de no simplemente... sí, está bien que vean series, todo, no estamos en contra de eso, pero también yo creo que estamos en una situación donde el país necesita más gente que despierte en ese sentido. Tu religión, tu postura política, tu equipo de fútbol, lo que sea, es tu decisión, pero siempre indaga, siempre investiga y siempre cuestiona todo. Sí, que hay más allá, sobre todo, porque al final de cuentas es algo que te va
en algún momento te va a apoyar para hacer, si bien no una forma de vida, una reflexión que te va a ayudar en un momento clave, ¿no? Y sobre todo que pues puedas guiarte a través de ellos y rodearte de la gente correcta para dialogarlo, porque creo que si bien no todos somos de esa mentalidad de open mind, en algunas cosas, quiero resaltar, o sea, la verdad es que hemos tenido bastante progreso, pero sí encontrar a las personas adecuadas. Si bien hoy en día aquí Alex me ha invitado a su podcast, pues es porque creo yo que al menos lo que compartimos en cuanto a puntos, nos llevamos una buena reflexión, un buen contenido, algo que más se aporte en nuestras vidas diarias, ¿no? Y que si podemos aportar a las suyas, de igual forma es muy, muy bien merecido. Y que el entretenimiento y lo interesante y las cosas que vale la pena aprender no están peleadas. O sea, lo interesante no está peleado con la información. O sea, hay que tratar de poner cada cosa en su lugar y hay momento para todo. Sí, aunque sea un contenido pesado, o sea, la verdad es que dialogándolo el contenido se vuelve ameno y podemos enfatizar en muchas otras cosas que a lo mejor no teníamos una percepción o tan exacta o en el momento. O no se le daba la importancia. Exactamente. Así que, bueno, amigos, esto ha sido por hoy. Les damos las gracias por estar aquí, por acompañarnos, por aguantarnos. Y pues nada, gracias Jairo por estar con nosotros. A ti, Alex, por la invitación. Y pues bueno, muchachos, esperando que todo les salga de la mejor manera. Cualquier cosa que estén haciendo, les mandamos las mejores vibras, les mandamos un abrazo. Recuerden de apoyarnos. Si les gusta, compartan, denle like, comenten, dislike, no importa. Estamos en Spotify como El Canto del Sensontle Podcast. En Facebook nos encuentran como El Canto del Sensontle Podcast también. Y en YouTube estamos como El Canto del Sensontle PDT. Y también en Instagram. De todos modos, ahí abajo les dejamos todos los links. Y también les voy a dejar algunos links de cositas que, pues, si quieren y quieren aprender un poco más de la historia de México y del mundo, pues de una manera divertida, que considero que vale la pena. Ahí se los dejamos. Y pues nada, muchas gracias amigos. Hasta la próxima. Los queremos. Bye bye. Bye. Y recuerden amigos, si les gusta todo este contenido que subimos para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño y quieren apoyar el proyecto, pues compartan, denle like, ya saben, comenten, síganos en todas las redes sociales y esto nos va a ayudar pues para seguir subiendo contenido de este tipo. Muchas gracias, se les quiere, les mandamos un fuerte abrazo y que todo salga perfecto. Bye, hasta la próxima.